Saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos a la asignatura de Ciudadanía. El día de hoy vamos a ver el tema denominado la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Para ello vamos a empezar con los antecedentes, es decir, con los sucesos anteriores que llegaron para tomar esta decisión de los derechos del hombre y posteriormente por qué lo llamaron ciudadano. Hay que recordar que la sociedad francesa a fines del siglo XVIII estaba dividida en dos estamentos, los cuales eran los privilegiados y los no privilegiados. Los privilegiados eran representados por la nobleza, el clero, es decir, la iglesia, y el grupo de los no privilegiados, los cuales estaban conformados por el pueblo llano o llamado también tercer estado. El gobierno estaba a cargo de un poder absoluto de la monarquía. En ese entonces el poder lo tenía el rey Luis XVI. A nivel económico, la agricultura en el campo eran las actividades más principales de la época. Desde el año de 1760, las cosechas habían sido muy malas. Había una escasez de alimentos y sobre todo había un alto precio. En lo internacional, la guerra que existía entre Francia e Inglaterra, así como el apoyo de Francia a la independencia de Estados Unidos, provocó enormes gastos para la corte y una gran deuda externa que motivaba el cobro de enormes impuestos al pueblo, lo cual lo dejó empobrecido. A nivel social, económico y político, surgió un grupo integrado por comerciantes, banqueros, profesionales, llamados burguesía, que habitaban en las ciudades. Pero pese al importante poder económico que tenían estos grupos, no podían acceder a un poder político que estaba solo en las manos de los nobles, mientras la burguesía estaba junto al tercer estado, es decir, estaba junto a los no privilegiados. eh, este pagaba los impuestos. En lo ideológico surgieron importantes filósofos como Voltaire, Rousseau, Diderot, lo cual promulgaron los conceptos de libertad política, fraternidad e igualdad. Hablaron mucho sobre los derechos de las personas, también sobre una división de poderes, desde una posición que cuestionaba el Estado monárquico feudal. Alentaron al pueblo a acercarse de manera que pueda romper con un poder político de la monarquía. Podemos ver la estratificación social en la Francia, en donde podemos ver que están como base los campesinos, siervos, también tenemos campesinos libres y artesanos, tenemos comerciantes, vaqueros, después continuamos con la baja nobleza y el bajo clero, que son los curas, los frailes, tenemos el clero medio, en donde tenemos la media nobleza, donde son los caballeros. También tenemos el alto clero. Como podemos ver aquí, dentro de la iglesia también existían rangos. No era que por pertenecer o por impartir una religión, todos tenían el mismo poder. Tenemos que había bajo, medio y alto, en donde el alto se encontraban los obispos, junto a la clase de nobles, los príncipes y condes. Y como tenemos en la punta de la pirámide, tenemos al rey. Es por eso que era una monarquía, es decir, que el poder estaba solo en una persona. La Declaratoria de los Derechos Humanos también tuvo como antesala algunas revueltas populares. Con el fin de la crisis económica mediante los nuevos impuestos, el rey Luis XVI
provocó una asamblea a los estados generales integrados por la nobleza, el clero y el tercer estado, lo cual era representado por la burguesía. Recordemos que ya habíamos dicho que la burguesía estaba compuesto por comerciantes, banqueros y profesionales. Sin embargo, todavía eran lo que pertenecían a los no privilegiados. La nobleza y el clero querían que la votación se hiciera por estamento, mientras que los representantes del pueblo pedían que fuera por persona, así ellos serían la mayoría. El desacuerdo provocó que los representantes del pueblo se autoproclamaran en la Asamblea Nacional y se comprometieran a elaborar una constitución. La primera decisión de la Asamblea Nacional fue votar la Declaración de los Derechos del Hombre y lo del Ciudadano. La monarquía, opuesta a la Asamblea, cerró las puertas del lugar en donde la Asamblea se reunía con sus miembros. Estos debieron trasladarse a otro lugar y allí prometieron no separarse hasta entregar a Francia una nueva constitución. Mientras tanto, el rey Luis XVI concentró sus tropas alrededor de París y Versalles, mientras la Asamblea Nacional se autonombró Asamblea Nacional Constituyente. En este contexto, el rey despidió a su ministro y ordenó la reconstrucción de un ministerio de finanzas, hecho que fue interpretado por el pueblo como un autogolpe a la realeza, a lo que motivó a que salieran a las calles y ya que Francia se provoque también una rebelión. La gente asaltó la fortaleza de la Bastilla, que era la prisión real, símbolo de todo lo despreciable y absolutismo de la monarquía. Las revueltas se expandieron por todo Francia y la única autoridad reconocida por el pueblo fue la de la Asamblea Nacional Constituyente, que suprimió la servidumbre personal, aboliendo el feudalismo. Además, estableció que un cobro de impuestos de forma igualitaria y abolió el cobro de los diezmos que era impuesto por la Iglesia y eliminaron los privilegios de ésta para terminar con sus libertades de tierrateniente. El 27 de agosto del año de 1789, la Asamblea proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Allí estableció los principios que son muy importantes, que son libertad, igualdad y fraternidad, que serían las bases de la Constitución francesa que fue aprobada en el año de 1791, es decir, 2 años después. La Constitución creó una forma de Estado, la cual era llamada monarquía constitucional, en donde prevalecía la figura del rey como algo decorativo, que compartía su poder con la Asamblea integrada por representantes del pueblo. El rey mantuvo su potestad para vetar las leyes aprobadas por la Asamblea y elegir a sus ministros. Sin embargo, en este tiempo, el rey ya no tenía un gobierno como el que tenía antes, sino tenía que trabajar de mano con la Asamblea para poder tomar alguna decisión. Eso ha sido todo por el tema de esta semana. Espero que se encuentren bien. No se olviden cualquier duda, cualquier inquietud que tengan respecto al tema, respecto a la materia o alguna actividad que les envíe o la prueba que están realizando esta semana, por favor, no duden en avisarme que estoy dispuesta a ayudarles. Cuídense mucho. Hasta luego.